Nuestro siguiente ponente cuenta con gran experiencia en el tema de sindicalismo en México. Él es Alejandro Rangel Segovia, licenciado en Economía, especializado laboral en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Cuernavaca, Morelos. Cuenta con estudios de maestría en Economía y Política Internacional en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Además, estudió Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, en España. Ha realizado diplomados laborales y sindicales en diversos países como Italia. Estudió en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Alemania, en el Centro de Capacitación Sindical de la IG Metall en Suiza, en la Industrial Global Union en España, en comisiones obreras de aquel lugar y también en Estados Unidos, en algunos eventos con la WAW y AFL en Argentina, además de algunos sindicatos como ASINRA, SMATA y en Brasil con el Sindicato Metalúrgico. Cuenta con 21 años de experiencia laboral, fue director del Centro de Formación Laboral CEFORMA AC del sindicato en México. También se desenvolvió como regidor del Honorable Ayuntamiento de Irapuato, fungió como diputado local por la 64ª legislatura del Estado de Guanajuato y como diputado federal por el 9º Distrito Electoral con sede justamente en Irapuato, diputado federal. Fue nombrado subsecretario de Educación del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Actualmente es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica Automotriz, similares y conexos de la República Mexicana. Como dirigente sindical, ha desarrollado e impulsado un interés especial en la participación de las mujeres y los jóvenes en el sindicalismo. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro Rangel Segovia. Hola, hola, buenas tardes. ¿El audio está bien? Sí. Muchas gracias a esta gran organización, a ERIVAC, por concederme el honor de dirigirme a esta audiencia tan selecta. Entiendo que en su mayoría el perfil o ya están muy avanzados en las prácticas de las relaciones industriales, de los recursos humanos, o enseñan al respecto las buenas prácticas de la administración de los recursos humanos, o están estudiando y en breve tiempo estarán incorporándose a hacer estas tareas. Por ello, estoy un poco así con pánico escénico. Yo represento a los trabajadores, ustedes o ya representan empresas o las van a representar, y eso es algo así como generar un auditorio de los seguidores del equipo de fútbol de Monterrey y venir a darles una conferencia de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, o conjuntar audiencia del América y venirles a hablar de las posibles virtudes del equipo de las Chivas del Guadalajara o algo similar. O quizás conjuntar una audiencia que sea proclive a un partido político como el que gobierna Guanajuato y venirles a hablar del partido político que hoy está gobernando el país. Sería un poquito temerario hacerlo. Pero aquí de lo que agradezco mucho a ERIVAC y que creo que puedo lograr en estos 40, 50 minutos, es precisamente centrarnos en que aún estos escenarios que he descrito como aparentemente adversos, tienen cosas en común y no son pocas. Los dos primeros equipos que mencioné, bueno, pues son de fútbol. Entonces, de lo que se trata es de que si ellos llegaran a juntarse, a platicar de sí, para sí, por sí, será para ver de qué manera mejoran el espectáculo del fútbol, la estadía de las familias en las tribunas, entre otros aspectos inherentes al deporte del fútbol y el espectáculo profesional
qué significa. Y de la misma manera los partidos políticos quizás deberían hacer más esfuerzos por centrarse en dialogar entre sí para saber cómo mejoran a lo que se quieren dedicar profesionalmente, que es la generación de leyes, que es el bienestar de una sociedad en su conjunto, no de la sociedad que en particular dicen o buscan representar en sí mismos. Esto es similar. Yo siempre he visto a los representativos del conjunto de empresas que tenemos en suerte convivir, compartir experiencias, dialogar permanentemente, pues como las dos caras de una misma moneda. El sindicalismo proactivo, actual, moderno, profesional, no busca estar entorpeciendo las tareas de quienes tienen bajo su responsabilidad los recursos administrativos, los recursos humanos de una empresa. Busca ser complementario, busca ser dialogante, busca estar levantando la mano desde el último rincón del trabajador, trabajadora que se encuentra y que pocas veces es vista o es visto, y busca transmitir entonces. Así que sí agradezco sinceramente la oportunidad, espero convencerles de que esto es posible. Sé que en esta diversidad, y por cierto, también hay una gran diversidad de temas los que estarán tratando en este Congreso. Eso es muy interesante. Pocas veces he visto un Congreso Internacional que tenga una variedad de temas que en su conjunto logran una integridad muy interesante para el aprendizaje. Normalmente son temas que se van secuenciando, pero que siguen una sola línea de análisis. Aquí hay una diversidad interesante y lo aplaudo. Quiero preguntarles algo antes, para ver si tengo o no razón en la percepción. No necesariamente me contestan desde ustedes, desde la opinión personal, pero cada uno de nosotros tenemos un entorno mínimo en el cual nos desenvolvemos, el laboral, el familiar, el de las amistades. En ese entorno, ¿ustedes consideran que hablar de sindicatos es hablar de una figura que está obsoleta? ¿Cuántos dirían que en su círculo de amistad familiar o laboral creen que es así? Levanten la mano, por favor. Ah, caray, ¿no? Que consideren que hablar de sindicatos es hablar de obstáculos, hablar de entes que ya no funcionan o que no son necesarios. ¿Han oído aseveraciones como estas en su entorno? Levanten la mano, por favor, quienes así haya sido. Muchas gracias. Gracias, ya nos estamos sincerando, ya ven. Pues en mucho hay de razón de que el sindicalismo, tal y como lo conocemos en México, lo que me invitaron es hablar del sindicalismo en México, ha adolecido de una imagen positiva, sobre todo en las últimas décadas. Y entonces está destinado, de no cambiar, a desaparecer. Incluso es muy probable que suceda que en unos años más o décadas más el sindicalismo realmente no sea necesario. Se tendrían que cumplir algunas necesidades que en teoría resuelve el sindicalismo. Si ustedes, sus colegas de todo México, pagan bien a los trabajadores, los tratan bien y se les cumple lo que la ley dice y lo que se les promete, pues cada vez la tarea de la interlocución sindical sería mucho más reducida o innecesaria
en los centros de trabajo donde hubiese ese nivel de excelencia en la atención con los propios trabajadores. Es una situación hipotética que sin embargo sucede y existe. En los vecinos Estados Unidos de Norteamérica, donde tenemos colegas sindicalistas muy combativos, donde tienen una cultura del quehacer sindical mucho más del combate, de lo agresivo, que del gusto por dialogar en mesas de negociación. Eso ha sido durante todo el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo no es muy diferente. En contrapartida tenemos direcciones de empresas importantes, grandes, de todo tipo, que promueven en mucho que los trabajadores en la libertad de decidir no acepten tener sindicato. ¿Y cómo lo hacen? Precisamente pagándoles bien, tratándoles bien y cumpliéndoles lo que les prometen y lo que sus leyes tienen consignadas. Es una invitación entonces a que yo ya me jubile y les diga a todos mis colegas también, vamos viendo a qué nos dedicamos, pues ojalá lleguemos a eso. A ver, no todas las empresas que lo intentan en este vecino del norte, solo por dar un ejemplo, lo logran. Acabamos de ver Amazon, un caso que fue mundialmente conocido por lo que significa esta gran empresa de la modernidad, de la tipología de las ventas, de las entregas, y con una elevadísima dosis de tecnología que domina esa gran empresa y que sin embargo detrás necesita mano de obra. Siempre hay mente de obra que está trabajando para alguien. Pues aparentemente allí, a la mayoría de los trabajadores, al menos en el local, en el centro de trabajo donde se hizo la encuesta de si querían o no tener un sindicato, pues parece que no se lograron estos tres principios básicos que estoy mencionando. Bueno, la idea de ir hacia allá, hacia ser más compartidos económicamente hablando por nuestras empresas que representamos, hacia nuestros trabajadores que aportan a la generación de valor en cada producto que se construye, hacia la generación de riqueza, requiere hoy por hoy una interlocución, unas formas, y repito, cada vez más profesionales, eficientes, efectivas, demostrativas, profundas, transversales, de comunicarnos. En un momento de la presentación observarán que si se me invitara a dar una definición actual de lo que es sindicalismo, yo puedo decir es el derecho a comunicarme, el derecho a escuchar y a opinar, el derecho a tener mecanismos para que esto suceda, porque a veces nos gusta mucho escuchar o preguntar para escuchar elementos que tienen que ver estrictamente con la producción, con la mejora continua, con ideas y mejoras, con el buzón de ponle aquí cómo hago tu posición más ergonómica. Y pocas veces estamos dispuestos a escuchar qué te está haciendo falta para que llegues de mejor manera de tu casa al trabajo, qué te está haciendo falta para que, no sé, dijeras de un conjunto de posibilidades de mejora en tus prestaciones y salarios, cuáles preferirías para el año que viene, etcétera, etcétera. Entonces es esa interlocución lo que hace sentido hoy en día de tener sindicatos que tengan un espíritu proactivo. Déjame apuntar para allá, aquí está. Bien, el que les habla, pues me siento muy halagado con el listado de oportunidades que he tenido en la vida sindical, política y sindical, internacional. Sí he visto cualquier cantidad de organizaciones sindicales, me he adentrado mucho en el ámbito de grandes y medianas y pequeñas empresas en diversas partes del mundo, he visto cómo funcionan, cómo operan,
Y por eso me atrevo a dar esta definición tan informal, porque en algunos países dirán, no, el sindicalismo es la fuerza de los trabajadores para defender sus derechos. Y es lo que más o menos en general tenemos concebido en el mundo. Y es que sí. En esta parte 1 vamos a ver enseguida un video, porque les decía, el que les habla, pues hoy tiene una posición. Yo me dedico 100% a una organización sindical que tiene un apéndice formativo que se denomina Centro de Formación Laboral, y con esos dos instituciones trabajamos y avanzamos en la representación de trabajadores y en la presencia mediante contratos colectivos en 155 empresas en el estado de Guanajuato, algunas pocas en Querétaro y en San Luis Potosí. Pero no nací siendo un estudioso de economía y un sindicalista, que me da mucho gusto serlo. Nací en un barrio con un padre obrero de la fábrica de cigarros de Irapuato. Subía en la parrilla de su bicicleta cuando salía el de la fábrica, eventualmente lo esperaba a la salida y juntos nos íbamos a casa. Ese olor a tabaco de su uniforme, y luego las formas de irse ganando la vida de niño, como vendedor casa por casa, recogiendo de los vagones del ferrocarril que transportaban trigo, las obras cuando hacían el vaciado, irlo a vender a tienditas. Le da a uno el espíritu de por qué, no obstante de ser profesionista, pueda uno pensar en los trabajadores, sentir como los trabajadores, y ser entonces, tener una conciencia obrerista como la que su servidor tiene. Hay dichos que dicen, bueno, es que el cómo es uno, a lo que uno se dedica, se mama en la casa, en el seno del hogar, y ese es mi caso. Entonces, también pude ser obrero, una fábrica en la ciudad industrial de Irapuato durante 5 años, siempre fui taxista, siempre combinando el estudio y el trabajo. Pude ser dirigente sindical de la fábrica donde estuve, y luego pues eso me llevó a ser dirigente de otros sindicatos en la Federación Regional de Irapuato, seguir estudiando, seguir avanzando, y pues hoy dedicándome en esta última etapa de la vida 100% al tema de los sindicatos. Me toca en suerte que en este sindicato donde estoy desde hace 40 años, aunque no lo crean, desde 1982, haciendo muy diversas tareas, hasta hoy, que a partir de 2017, para acá fui electo secretario general con voto directo y secreto democráticamente. Y estoy para cumplir 6 años de la representación, que concluirán el año que entra hacia diciembre. Y ya veremos si hay ánimo y energía de seguir, y sobre todo si los 57,000 trabajadoras y trabajadores que pertenecen a este gremio desean que su servidor pueda continuar. Entonces ese otro también soy yo, y esta organización, como carta de presentación, les invito a que veamos cuáles son los programas que llevamos a cabo en el CITIN. Me parece que es un video que dura 7 u 8 minutos, y luego continuamos con algunas otras presentaciones que deseo dar para ustedes. Compañeras, compañeros que participan por primera ocasión en este proceso de inducción de CITIM, su organización sindical. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica Automotriz, CITIM, somos la organización sindical más importante del centro del país. Contamos con más de 55,000 compañeras y compañeros afiliados en más de 150 empresas de los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí.
conformados por empresas mexicanas y también de otras 20 nacionalidades distintas, como lo son de Estados Unidos, Japón, Alemania, España, Francia, entre otros. Somos una organización incluyente, plural, progresista, democrática y apartidista que promueve la mejora continua de los afiliados y sus familias en alianza con instituciones públicas y privadas con afinidad de objetivos. Esto lo hacemos mediante la aplicación de nuestros programas, el económico, educativo, social, cultural, deportivo y de comunicación eficiente. Tenemos como misión promover la integración y unidad de los trabajadores para ofrecerles un servicio sindical satisfactorio y que le dé atención puntual a sus requerimientos, basados en la defensa de los derechos consignados en la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo y en los programas de CITIM. Como visión, tenemos ser la organización sindical que garantice la óptima atención integral de nuestros afiliados, dentro y fuera del centro de trabajo, para lograr su estabilidad laboral, superación económica y desarrollo social y familiar. Nuestros valores son la veracidad, la transparencia, la eficiencia y la honestidad. La democracia sindical es hoy día un pilar fundamental para CITIM y es por ello que los representantes sindicales son elegidos democráticamente por ustedes, trabajadores de sus centros de trabajo, a través del voto personal, libre, directo y secreto. Aseguramos con ello que las condiciones en que se genera el proceso democrático sean las más favorables. Para CITIM, los procesos de negociación colectiva auténtica son de suma importancia y se fundamentan a través de pliegos petitorios que basamos en encuestas escritas y de viva voz a nuestros compañeros durante los recorridos en las líneas de producción. Esta cercanía y proactividad permiten defender las principales peticiones de los compañeros, siempre atendiendo y entendiendo las situaciones económicas que puedan estar atravesando la empresa y el entorno social en general. En nuestra organización sindical mantenemos vínculos estratégicos con organizaciones nacionales e internacionales, como lo son la Confederación de Trabajadores de México, la Fundación Frederick Ebert, la Organización Internacional del Trabajo e Industrial Global Union, entre otros. Y esto lo hacemos para conocer el entorno global en lo económico, en lo laboral, en lo empresarial y social que enfrentamos y poder actuar en beneficio de nuestros afiliados. Además de ser la organización de trabajadores más importante de la región, implementamos diversos programas en beneficio de los trabajadores y sus familias, buscando atenderlos, como hemos dicho, dentro del centro de trabajo, pero también fuera de él. Los programas son educación sindical y formación laboral, bienestar social integral, actividades deportivas, culturales y recreativas, apoyo a la economía familiar y la comunicación efectiva permanente. El programa de educación sindical y formación laboral tiene el objetivo de mejorar la eficiencia, la aptitud, educación y retribución de los trabajadores afiliados mediante programas de capacitación profesional a través del Centro de Formación Laboral, Asociación Civil, CEFORMA, creado con tales propósitos y apoyado por instituciones educativas, sociales y formativas, públicas y privadas, mediante convenios formales, como lo son Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI, Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato, IECA, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, entre otros. Otro objetivo es generar diplomados y eventos de actualización, así como talleres de prácticas permanentes que provean a los representantes de las agrupaciones, asesores, comisionados
y afiliados sindicales de CITIM de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades en todos los ámbitos del quehacer productivo, de la negociación colectiva, del desarrollo humano integral, del liderazgo de la mujer trabajadora, del conocimiento de los alcances de la globalización y del sindicalismo internacional, entre otros. El Programa de Bienestar Social Integral tiene como objetivo garantizar la óptima atención de los trabajadores y sus familias con instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el Fonacot, el SAR, la CONSAR, entre otros. Así se destacan las reuniones bimestrales con el IMSS, donde se atienden casos no atendidos adecuadamente. Además, se mantiene un acercamiento permanente con autoridades del IMSS para atender situaciones que aquejan nuestros afiliados y se les pueda brindar la atención adecuada. En el CITIM llevamos a cabo reuniones periódicas con representantes del Infonavit y contamos con la figura del asesor sindical certificado para acercar y clarificar algunos trámites como devolución de la subcuenta, trámites para adquirir vivienda, reestructuración de créditos, homonimias, requisitos para adquirir una vivienda, saldo de la subcuenta, entre otros programas que maneja el Instituto. En CITIM, a través de su programa de actividades deportivas, culturales y recreativas, promovemos la realización del ejercicio físico y convivencia a través de magnos eventos como lo son los Juegos Deportivos del CITIM, los más importantes de la región, reuniendo ya a más de 6,000 participantes deportistas trabajadores de todas las edades en diferentes disciplinas deportivas. Además, promovemos la realización de torneos internos en las fábricas y en coordinación con el INDET, promovemos la actividad física en los centros de trabajo para contribuir a mejorar la vida activa y el ejercicio de los trabajadores y sus familias. Dentro de este mismo programa, también llevamos a cabo la Asamblea Informativa, Cultural y Recreativa, los concursos de pintura infantil, el trabajo de papá y mamá, para los hijos de trabajadores en las distintas regiones donde CITIM actúa, y la entrega de la presea al mérito de la amistad CITIM, Dimas Rangel Fernández, entre otros. El cuarto programa lo denominamos Apoyo a la Economía Familiar, que se divide en varios subprogramas. Uno de ellos es descuentos en establecimientos comerciales, que surge como medida de apoyo para nuestros afiliados a través de generar convenios con negocios de diversos giros, en donde se pudieran conseguir los productos básicos a un costo menor que el comercial. Los otros subprogramas forman parte del retorno de la cuota sindical en especie y son entrega de presentes de fin de año, que consiste en una maleta multifuncional con productos de la canasta básica, presente del 10 de mayo, que se entrega a las compañeras que tienen la dicha de ser mamás, presente del Día del Padre que se da a los compañeros que son padres de familia, y entrega de útiles escolares para todos los hijos estudiantes de trabajadores desde el preescolar hasta la universidad. Todos estos presentes se entregan en mano a compañeras y compañeros trabajadores en sus centros de trabajo. El quinto y último programa es la comunicación efectiva permanente, que tiene como finalidad la transmisión efectiva y transparente de los programas creados e implementados a favor de nuestros compañeros afiliados en los centros de trabajo, así como el compromiso con la comunidad en general, los trabajadores y sus familias. Para ello es que tiene un altísimo valor el ejercicio de la transparencia y de la rendición de cuentas, que están plasmados en nuestros estatutos sindicales y nos marcan claramente la obligación de informar a través de distintas herramientas a los afiliados sobre las actividades que realiza su sindicato, herramientas digitales, herramientas impresas o los tableros de avisos donde permanentemente
estamos difundiendo este programa. Es por ello que existen diversos canales de comunicación para dar a conocer las atenciones, las actividades, los logros y acuerdos que realiza CITIM, como son asambleas informativas, también recorridos en las plantas y los demás elementos que ya he mencionado, apoyándonos asimismo en trípticos, radiodifusoras, la revista CITIM Forma y la aplicación Yo Soy CITIM, que es una plataforma disponible para Android y iOS. Es así entonces que CITIM, desde su fundación, ha sido factor fundamental en el desarrollo de la industria, la economía nacional y en el desarrollo del sindicalismo plural, incluyente, democrático y transparente, que hoy obliga a redimensionar las tareas y labores con las empresas, las relaciones laborales productivas, la productividad en sí misma y el desarrollo humano y social, económico y cultural de los trabajadores y sus familias. CITIM es un sindicalismo de verdad. Yo soy CITIM. 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 Soy CITIM. Muy bien, pues lo que vimos es una fotografía de momento, fue grabado en las más recientes de las instalaciones adquiridas por esta organización sindical, en la colonia La Moderna, en Irapuato, Guanajuato, donde celebramos el 50 aniversario del sindicato en diciembre pasado y el 20 aniversario del Centro de Formación Laboral con que contamos. Voy a hacer un pasaje muy rápido de las láminas que vienen preparadas. Entiendo que este material se les hará llegar para irme hacia las dos últimas páginas donde quisiera centrar las ideas finales de esta presentación. Bueno, no hay que dejar siempre de reconocer que en las luchas históricas de lo sindical siempre fue enfrentamientos ideológicos, desde el siglo XVIII, XIX, finales recrudecieron, principios del siglo XX fueron muy cruentos en varios países, en México también tuvimos luchas muy sensibles y estas luchas llevaron a establecer condiciones que condujeron a la institucionalización de las demandas, como el derecho de organización, es lo primero hay que ser, el derecho de la huelga, yo le llamo hoy día la bomba atómica que tiene una organización sindical, se sabe que se tiene, pero nunca nadie quiere que eso se detone, no es un deporte favorito de los sindicatos responsables, el estar amagando o pretendiendo que a las primeras de cambio, a las primeras discusiones, con incapacidad de llegar a acuerdos, estemos con esa posibilidad. Después de que se estalla una huelga, nada es igual. Las relaciones que se vienen preestableciendo se debilitan, se vuelven ríspidas y tarda mucho tiempo en restaurar confianzas que lleven a efecto el cometido de un sindicato es resolverle problemas a un trabajador. Si yo estoy en disgusto permanente con quien representa los intereses de la empresa, todo voy a hacer, voy a desahogarme, pero no le voy a resolver los problemas a quien quiere que se los resuelva. Eso está clarísimo en las organizaciones proactivas actuales. Perdón, esto es atrás, aquí. Y bueno, el derecho de la contratación colectiva, que es el centro nodal de lo que hoy estamos conociendo por muchos medios de comunicación, que significa el que se pueda legitimar un contrato que ya existía y con él la organización sindical que lo ha firmado. Después, la revisión de los mismos contratos que requieren ahora, por exigencia de ley, que sean consultados los trabajadores para saber si lo que su comisión
que los ha revisado y les lleva como mejoras son de su aceptación mayoritaria. De no ser así, la negociación debe continuar. En el siglo pasado tuvimos, además de estos movimientos que vienen instaurando instituciones con derechos para los trabajadores, hacia finales del siglo pasado viene la denominada reconversión industrial, que la podemos señalar hacia la década de los 80s, los 90s todavía, y donde las líneas de producción, para decirlo de una forma muy sencilla y básica, que eran posiciones individuales, se convierten en núcleos de producción con un trabajador en medio, con la capacidad de manipular aditamentos técnicos, tecnológicos, y con eso hacer más dinámica la producción. Esto no llega solo. Estos nuevos conceptos que vinieron con estas dinámicas de cambio productivo nos trajeron necesidad de comprender para lo sindical los conceptos de flexibilidad, polivalencia y multifuncionalidad. Cuando hace ratito les decía que los colegas sindicalistas de Estados Unidos han sido y son muy aguerridos, es parte de estos conceptos los que no estaban dispuestos a aceptar en sus convenios colectivos. Para ellos era impensable que un trabajador, si ya les había costado años de lucha estar en una sola posición, ahora tuviera que hacer más tareas por el mismo pago prácticamente. Y aquí esto nos encontró con la oportunidad, los 80s, los 90s, de saber que podíamos dominar con nuestra mano de obra, con nuestra mente de obra en México, estas nuevas tecnologías. Y por eso comenzó la llegada más numerosa de empresas de otros países y rompimos de alguna forma con el monopolio de los trabajos de alta tecnología que básicamente estaba en países sumamente desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Japón y otros. Se da esta posibilidad. Es decir, lo malo en esta película es que sí perdimos muchos puestos de trabajo, lo bueno es que llegaron muchos más centros de trabajo que nos permitieron ya orientar a nuestros jóvenes nuevos trabajadores a dominar estas tecnologías. Ya en este siglo XXI sigue evolucionando y avanzando la globalización, al grado que hoy un conflicto tan del otro lado del mundo, y antes la pandemia, pues nos ha tenido en un predicamento muy serio para poder tener control sobre la producción, sobre los intercambios comerciales, sobre las logísticas, etcétera, etcétera. Hoy día somos interdependientes al grado superlativo, países unos con otros, empresas unas con otras, Tiers 3, Tiers 2, Tiers 1, con centros de manufactura principal, etcétera, etcétera. Entonces siguen abriéndose las fronteras nacionales e ideológicas para estos mercados de productos y servicios. Este devenir histórico, el hecho de que evolucionara el sindicalismo, nos encontró ya en este siglo XXI con tres tipologías de lo sindical, de organizaciones sindicales. La primera es quienes prefirieron ser organizaciones sindicales que tuvieran firmado un contrato colectivo con una empresa. Parece que se salió la presentación. Y cada vez la moda aquella que se impuso hacia finales del siglo pasado, de decir, pues ahora tenemos una nueva cultura laboral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no nos peleemos, que dejemos que la empresa administre y que el sindicato acompañe. Entonces, sí fue positivo en un sentido, pero se llegó al exceso en el cual dirigentes sindicales, entre comillas, prefirieron, pues, empresa, te firmo el contrato, tú entiéndete con los trabajadores,
yo te visito de vez en cuando por mi cheque y este es el mundo feliz. Esa es la inactividad total, que esa va a desaparecer por las nuevas reglas que están claras, de que quien no esté haciendo un mínimo esfuerzo de consensar lo que hoy se tenga por contrato colectivo de trabajo, y de que si no lo conocían, vaya y lo conozcan los trabajadores, tanto el contrato como a la persona y la organización, pues simple y sencillamente no lo va a poder legitimar. Y ahí tenemos que de los alrededor de 500,000 contratos colectivos existentes en este país, solamente van, me parece que 8,000, una cosa así, a lo mejor me fui lejos. Así que el pronóstico es que alrededor de 480,000 contratos en este país, el 3 de mayo del año 2023, van a quedar cancelados. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos otro tipo de organizaciones que han preferido el activismo radical, que se quedaron casados con el tipo de nacimiento de lo sindical a base de fuerza, a base de lucha, a base de empuje, a base de mis intereses son estos y no me importa si tú me los puedes cumplir o no. Yo voy por todo. Bueno, pues prevalecen modelos sindicales en nuestro país que incluso, podemos ver las estadísticas, han preferido primero estallo la huelga y luego averiguo. No hay que desconocer que a base de ese modelo, pues sí han tenido relativamente beneficios mayores en las últimas décadas, si los comparamos con el mismo tipo de trabajo en empresas donde hay sindicatos o de inactividad total o de proactividad sindical. Y donde nosotros nos inscribimos, donde nos reconocemos como CITIM, y con nosotros muchos sindicatos que están en las confederaciones tradicionales, sería la proactividad sindical. Esa etiqueta que ha venido surgiendo en medios de comunicación de que se encontraron 5 sindicatos que tenían muy poca comunicación con sus trabajadores y son la CTM. Toda la CTM es nefasta entonces, o la CROC, o cualquier central que ustedes gusten. Eso es una falacia. Yo creo que como en todas las familias, hay el hijo inquieto, hay el estudioso, hay el rebelde, hay el deportista, hay de todo en una familia. Está por verse en el conteo final en mayo del año próximo, pues cuántos sindicatos con contratos colectivos tenía cada central obrera y con cuántos prevalece porque haya logrado legitimarlos. Si no lo hacía porque estaba en la comodidad de la hamaca, de la inactividad y de la firma de los contratos de protección y se pusieron las pilas y lo están haciendo ahora en acuerdo con las direcciones de las empresas, pues pueden enderezar el camino y saber que son nuevas reglas y tienen que cumplirse de cara a ver a los trabajadores a los ojos y abrir oídos para escucharlos. De no ser así, desaparece. Si se cancelan los contratos, esta parte del medio está ya con una estrategia muy válida, yo jamás los desdeñaré, lo he dicho públicamente, tienen un modelo sindical que no compartimos, pero no por eso estaré yo viéndolos ni mucho menos como competencia desleal o nada que se le parezca. Están haciendo su esfuerzo por lograr mayor presencia, sobre todo en estados como el nuestro, Guanajuato, donde asumen que hay muchísima inactividad total sindical en muchas empresas. Bien, para poder intentar entonces un mecanismo de más diálogo, de más puesta de acuerdos, de más sinergia entre la cara de la moneda que significa la representación administrativa y de recursos humanos de una empresa con la representación del sindicalismo de base, es que proponemos este modelo de proactividad sindical. Aquí tenemos un diagrama de flujo de cómo nosotros implementamos nuestras gestiones a partir de la petición de levantar la mano un trabajador, y lo mínimo que van a observar es que hay de carácter interno y de carácter externo, y siempre hay un flujo que va hacia tomar el acuerdo, hacia invitar a revisar la situación que cada trabajador o trabajadora está adoleciendo, está pidiendo. Si se la podemos aclarar de entrada, se aclara, si no, pues sigue un curso hasta que obtenga una respuesta.
Si tenemos respuestas prontas para los trabajadores, primero no se nos van a ir. Es el primer factor que logra que se frene la rotación excesiva que se tiene en la mayoría de los centros de trabajo, en este estado particularmente. Bien, la democracia sindical no hay que tenerle temor de ninguna manera, de verdad que se llega a convertir en una cultura de poder decirles, oye, ¿quién quieres que lleve las expresiones de tu área de trabajo? ¿Lo tengo que decir yo como dirigente sindical? ¿Lo tiene que decir el gerente o director de recursos humanos? Vamos a consensarlo. Puede ser el más callado, puede ser el más inquieto. Sí hay reglas, sí hay reglas. No puede ser el más faltista, no puede ser el que está seguido tratando u ofendiendo al supervisor. Hay reglas que se llaman convocatorias y estas convocatorias dicen quién puede participar para ser el representante de los demás en un área, en un turno o por todo el centro de trabajo y someterlo a una votación directa y secreta que hoy es el mandato de la reforma laboral. No debe ser algo que nos dé temor, sino algo que les invito mucho, quienes ya están y no lo han hecho, o quienes van a estar, a practicarlo, en la manera en que cada vez más canalicemos las expresiones de trabajadoras, trabajadores, siempre tendrá un sentido positivo. Todo lo que expresan tiene que regresar con un sí. No, tiene que regresar con una respuesta y con un mejor esfuerzo de explicación a quien lo está solicitando. De eso se trata la democracia sindical en el fondo. Bien, nosotros tenemos 5 pasos. El paso 0 sería elegir la comisión que va a elaborar el pliego petitorio cuando vamos de cara a unas negociaciones, por lo que les decía hace un momento justamente. Después es elaborar mediante encuestas qué es lo que le vamos a requerir a la empresa que revise preferentemente para que venga como parte de su oferta en una mesa de negociación. O sea, no es lo mismo que yo crea, vámonos por el fondo de ahorro, porque yo creo que es lo mejor. No lo sé. Quizás la prioridad son los vales de despensa o unos días más de aguinaldo. Preguntémosles. ¿Eso quiere decir que todo lo que nos pidan te lo voy a exigir y me lo tienes que cumplir? No. Tenemos un modelo de encuestas en el cual lo que le decimos es prioriza. No le pregunto abiertamente cuánto quieres que pida en cada prestación, pues ya sé que es como preguntarle a un niño, oye, la lista de los santos reyes, ya sé que quiere la motocicleta eléctrica y quiere ya muchas cosas que seguido no están al alcance de los propios padres de familia. Perdón, la comparación creo que no es lo más acertada, pero es así, la necesidad del ser humano en general, hasta de los multimillonarios, pues siempre le falta algo, y queremos más. Entonces, acotamos con las encuestas, enfocamos, solicitamos, capacitamos a las comisiones revisoras, vamos en acompañamiento con esa comisión revisora, la empresa hace su esfuerzo de prenegociar con sus altos directivos corporativos, regresa con una oferta, nos tardamos las horas o los días que sean necesarios en la revisión y terminamos con unos resultados que se difunden a la base trabajadora, donde, al menos CITIM tiene varios años, de pasarles también una encuesta de satisfacción, que hoy día es obligatorio hacer la consulta de la mayor aceptación de lo negociado en un contrato colectivo. Aquí hay algunos ejemplos de negociaciones. Estos son algunos tópicos que provocaron la reforma laboral, tanto internacionales, el Tratado de Libre Comercio, el Convenio 98 de la OIT. Ya he hablado de la elección de directivas sindicales, de la constancia. Bueno, ahora, si quiere surgir un nuevo sindicato, antes bastaba con que el ente legal que representa
a una organización sindical y el ente legal que representa a una empresa, se ponían de acuerdo y decían, oye, vamos a firmar un contrato y vamos ante la autoridad laboral a depositarlo. Pues hoy no. Hoy tiene que demostrar esta organización sindical que representa a la mayoría de los que se van a ver involucrados en ese contrato colectivo, y lo tiene que demostrar mediante, otra vez, voto directo y secreto. Son cosas que son más bien materia de una serie de conferencias sobre el tema, pero no dejo de decir que la utilidad, si ustedes quieren, transitoria en lo que se logra la perfección y ya no es necesario el sindicato, pues hoy por hoy me parece que no hay de otra que mejor procurar tener las interlocuciones proactivas, debidas, para poder bien escuchar a nuestro conjunto de trabajadores. Boletas de votación que hemos usado en legitimación, eslogans. Nosotros cuando vamos a buscar la legitimación no vamos nada más a tirar una moneda al aire y a ver si cae solo águila. Hacemos un proceso de explicación profunda de cuáles son las prestaciones, cuál fue el tiempo que nos llevó a irlas construyendo, y de que sepan los trabajadores que cuando van a ir a votar es que no es de hoy o nunca. Los contratos colectivos se van enriqueciendo paulatinamente conforme el centro de trabajo va evolucionando también. Y eso es lo que más les precisamos en las oportunidades de asambleas informativas que tenemos con los trabajadores, y luego hemos manejado este eslogan que dice, yo digo sí a mi contrato colectivo de trabajo. El candidato no es Alejandro Rangel cuando vamos a las legitimaciones, no es CITIM. El candidato es el contrato colectivo, por lo tanto, les hablamos de las virtudes de un contrato colectivo y de las oportunidades que va a tener en el tiempo de seguirse construyendo, enriqueciendo, si le dicen que sí. Unos ejemplos de la legitimación. En revisiones contractuales es similar ya el procedimiento. Y algunas reflexiones finales. Decía, el sindicalismo es en esencia el respeto de los derechos de los trabajadores a comunicarse, ser escuchados, tener representantes legítimos, elegidos democráticamente para que transmitan sus necesidades, reclamos, ideas y mejoras. La actualización de las relaciones laborales me parece que es imprescindible. Los responsables de recursos humanos deberían cambiar el modo de pensar en función de esta nueva realidad que obliga a estar más atentos a lo que nos quiere decir la base trabajadora que depende de nuestra empresa, de actuar, ir más hacia ellos, no esperar a que vengan con nosotros, mostrar ese humanismo que muchas veces en las clases, en las cátedras escuchamos, pues hoy se tiene que poner en práctica, de decidir consensando, no decidir unívocamente, o peor aún, a veces sabemos que una directriz que viene del gerente general de producción nos va a meter en problemas, pero no decimos nada, hay que acatar y hay que llevar. Ejemplos, si está el modelo de producción construido para que en un año tengamos tales márgenes de producción, y el gerente se encontró una oferta tremenda y un pedido que no estaba contemplado, y dice, vámonos, hay que agarrarlo porque estas no pasan seguido y hay que incrementar el 30% de la producción. Y entonces, a ritmos tan excesivos de tiempos extras, de días festivos, que la gente termina tronando porque no estábamos en las condiciones de adoptar, de aceptar ese pedido. ¿Les suena ahorita por lo rápido que lo dije como que incongruente? Pero cuando nos metemos en esos círculos viciosos, después salir de ellos es increíblemente difícil. Por eso hay que, no a todo decir que sí, hay que decir, espérame, no, ¿con qué lo vamos a hacer? Sí, sería magnífico, pero ¿con qué lo vamos a hacer? No hay condiciones. De transmitir, de ordenar. Ordenar es poner en orden, no necesariamente ir a dar una directriz y con un tono como de general, es poner en orden. Finalmente, quisiera sugerirles que hay que cambiar el modo de verificar el cumplimiento de mandos medios. Muchas veces sí la directriz es
Vamos a hacerlo consensando, vamos a hacerlo animando, pero cuando traemos en los ritmos de producción muy exacerbado ya el ánimo de los mandos medios, supervisores y demás, suceden otras cosas y pocas veces las vamos a conocer, a menos que tengamos mecanismos de interlocución más directos con la base trabajadora para poder reaccionar a tiempo. El respeto de los derechos laborales, humanos, psicolaborales, psicosociolaborales, pues ahora tenemos las NOM 035 y otras que están surgiendo y que buscan que seamos mucho más cuidadosos con estos aspectos. Listo, gracias. Muchísimas gracias al licenciado Alejandro por su ponencia. Invitamos al presidente de AIDIVAC, al doctor Augusto César Revuelta, para que pase a este escenario y entregue el reconocimiento. El aplauso fuerte para los dos. Alejandro Rangel Segovia, el aplauso fuerte. De esta manera despedimos a nuestro ponente en esta mañana, agradeciéndole siempre la oportunidad de conocer cómo ha venido evolucionando el sindicalismo en México. Muchísimas gracias.